Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Horizonte Sur Global, el programa de noticias internacionales de la pantalla de Barricada TV. Y en esta ocasión nos vamos a Estados Unidos, vamos a analizar justamente los resultados luego de las elecciones presidenciales del martes, que, bueno, tienen un resultado, un poco oscuro, ¿no? Porque Donald Trump vuelve a la Casa Blanca. El multimillonario va a volver en su segundo mandato el próximo 20 de enero, luego de haber realizado una campaña sumamente misógina, racista, pero con la promesa económica de la vuelta a una edad de oro para los Estados Unidos. Vamos a repasar brevemente algunos datos de estas elecciones. Los republicanos, el Partido Republicano alcanzó 295 delegados frente a los 226 a los que llegaron los demócratas que, como sabemos, llevaban a la actual vicepresidenta como candidata, ¿no? A Kamala Harris. Esta mayoría ya está garantizada para Donald Trump, pero bueno, el número de delegados puede variar porque todavía hasta el momento se están contando los últimos votos. Recordemos que el sistema electoral en Estados Unidos es indirecto, ¿no? Es a través de un consejo electoral que está compuesto por 538 electores. Para llegar a la presidencia se necesitan 270. Decíamos ahí, los republicanos alcanzaron 295 y por eso es que Donald Trump llega a la Casa Blanca. Y bueno, como si fuera poco, también Donald Trump ganó en Estados Unidos con el voto popular, ya que obtuvo aproximadamente 4 millones de votos más que Kamala Harris, y también tiene mayoría en las cámaras, ¿no? En el Senado, con 52 senadores contra 45, una mayoría que había perdido hace 4 años atrás, y en la Cámara de Representantes, que todavía se están contando los votos, todavía no está definida esa mayoría, pero lo más probable es que conserve justamente el número que tiene actualmente. Como siempre, las elecciones en Estados Unidos tienen una importancia superlativa, ¿no? A nivel local y a nivel mundial. Esta segunda presidencia de Donald Trump llega en un contexto económico sumamente complicado para el país. Se habla de más de 37 millones de personas bajo la línea de pobreza, un picos de inflación de más del 9% y salarios que no llegan a compensar justamente con ese ritmo la subida de los precios, con un candidato ahora que va a ser presidente condenado por la justicia por más de 30 cargos ante la justicia justamente y además en un país que justamente representa el principal respaldo político y militar para Ucrania y para Israel en el genocidio contra el pueblo palestino, dos temas que generaron mucho rechazo, ¿no? En la población estadounidense. Y, bueno, un contexto que, como venimos repasando siempre en Horizonte Sur Global y en los programas de Barricada TV en general, un avance de los gobiernos de la derecha y las ultraderechas a nivel global, ¿no? Los ejes de la campaña, justamente de forma muy astuta, Donald Trump, estuvieron puestos en justamente las políticas económicas proteccionistas para el país, políticas antimigratorias con un fuerte odio, particularmente sobre las comunidades latinas. Casualmente pone siempre de ejemplo, ¿no?, a la población venezolana y poner fin justamente a las guerras que mencionábamos anteriormente. De todos estos temas y particularmente del impacto que puede tener para América Latina y el Caribe vamos a hablar con Paula Klachko, socióloga, doctora en historia y coordinadora del capítulo argentino de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad. Hola Paula, gracias por este ratito con Barricada TV. Hola, no, gracias a ustedes por invitarme a charlar y Paula, analizar este hecho. Sí, si te parece, vemos un fragmento del discurso de Donald Trump, el discurso triunfante de Donald Trump, y volvemos a charlar. vale. Agradezco a los millones de estadounidenses que trabajan duro, han sido el alma y corazón de este movimiento. Hemos pasado tanto juntos, hoy se presentaron en cantidad récord para dar un triunfo como ningún otro.
fue especial. Les compensaremos, haremos el mejor trabajo, lo daremos vuelta, hay que darlo vuelta rápidamente, lo daremos vuelta de cada manera, tantas maneras, pero esto será siempre recordado como el día en que el pueblo estadounidense tomó control nuevamente de su país. Pagaremos deuda, reduciremos impuestos, podemos hacer cosas que nadie podrá hacer. China no tiene lo que tenemos, nadie tiene lo que tenemos. Había un análisis de la gente que votó por nosotros. Nunca vieron algo así. Vinieron de sindicatos, no sindicatos, negros estadounidenses, asiáticos estadounidenses, árabes estadounidenses, musulmanes estadounidenses. Tuvimos a todos y fue bello, un realineamiento histórico. Bueno, Paula, ahí veíamos justamente un fragmento del discurso del candidato y ahora presidente Donald Trump. Bueno, primero te quiero preguntar qué pensás de estos resultados, qué explicación le encontrás a estos resultados. Y bueno, ahí traigo a colación justamente una declaración que hizo el senador Bernie Sanders, que decía que mientras los demócratas defienden el status quo, el pueblo estadounidense está enojado y quiere un cambio. Bueno, contanos un poco qué balance haces. Algo así como ¿qué esperan el Partido Demócrata si no defiende a los trabajadores? ¿Por qué espera que los trabajadores lo voten, no? Y bueno, efectivamente así sucedió. Es todo muy contradictorio. Me parece que el hecho de que a Trump lo vote una franja de trabajadores y trabajadoras humildes, pobres, no la franja de más abajo que pareciera ser que la franja más desclasada, más humilde, más marginal, por el contrario, optó por la candidata Kamala Harris. Pero sí trabajadores precarizados o la capa más baja de los trabajadores, y supongo que la capa media acomodada también votó por la no intelectual, digamos, sino más vinculado al trabajo, industrial que todavía queda en los Estados Unidos. Votó por la opción de Trump y bueno, y realmente tienen sus motivos, ¿no? El presidente demócrata Joseph Biden, el presidente saliente, ha demostrado no poder repuntar una economía golpeada, una sociedad con altos índices de pobreza, con una inflación que para nosotros ojalá tuviéramos esa impresión, pero para el altísimo costo de vida que tienen en ese país, incide un montón porque hay que tener en cuenta la dificultad de acceder a la vivienda. Eso se ve también de manera patética en las calles de las principales ciudades de Estados Unidos con los llamados homeless, la cantidad de gente viviendo en carpas o directamente en la calle, sumado a, también para hablar de lo evidente, ¿no? El fentanilo y ese ejército de zombies que pareciera estar presente también en esas ciudades y que muestran la decadencia de una sociedad en decadencia, de un imperio en decadencia, pero que, bueno, este señor demócrata que gobernó estos últimos 4 años no pudo revertir en lo más mínimo, más allá de sus promesas y más allá de tener un discurso más amigable desde el discurso, insisto, supuestamente con los trabajadores, con la clase, con el sindicalismo, ¿no? Recordemos en su discurso de inicio de gobierno, Biden hablándole también a los sindicatos, pero sin embargo después eso no se tradujo en políticas. Bueno, sin duda Trump dice que va a tener una política más proteccionista, eso expresa en su competencia feroz contra China, que es claramente lo ubica como su principal enemigo. Y bueno, y en este intento de relocalización de empresas estadounidenses, creo que la clase trabajadora, esa parte, tiene esperanza en que eso traiga más fuentes de trabajo. Bueno, Donald Trump tuvo su primer mandato 2017-2021. Ya empezaron a sonar
algunos nombres que podrían integrar su gabinete, entre ellos está Elon Musk, ¿no? Bueno, el mismo Donald Trump, un multimillonario como lo presentábamos en el inicio de este programa. Y así todo se presenta como la antipolítica, ¿no? ¿A qué le atribuís que puedan triunfar esos discursos, ¿no? De un anti-establishment, pero con el empresariado formando parte de todo su gabinete? Y qué delicado, ¿no? Parecido a lo que tenemos en nuestro país. Me parece que la crisis, la decadencia, genera inevitablemente una crisis de representación política. Y bueno, ahí está la habilidad. Fíjate la figura de Elon Musk, que es el gran titiritero de las redes sociales, de las redes digitales, que es la forma de comunicación y de manipulación por excelencia. Lograron generar ese, como aquí Milei, ¿no? Ese enemigo ficticio en la casta política y bueno, han tenido una eficacia muy fuerte porque el pueblo necesita identificar a algún responsable, algún culpable de la situación en la que vive y bueno, han tenido esa eficacia en correrse ellos, que en realidad son parte de lo que se llama el deep state, el estado profundo, que son los que realmente tienen la sartén por el mango en Estados Unidos, los que rigen las políticas de más largo plazo, ¿no? Más allá de los presidentes que pueden ser de un partido o de otro en el bipartidismo, que significa, como decía el general Perón, parte de la misma plutocracia, ¿no? El poder del dinero que maneja las reglas de juego en Estados Unidos y que pretende hacerlo en el mundo entero. Pero bueno, esa habilidad, el cansancio, la crisis de representación hizo que, bueno, evidentemente la gente busque otra cosa y el hacer razón que tiene esa plutocracia, insisto, con la democracia del dinero en todos los sentidos, además el lobby legalizado que hace que los candidatos o candidatas de partidos pequeños no tengan muy poca incidencia. Esta vez se presentaron, pero bueno, creo que sacaron 600.000 votos el Partido Verde y bueno, realmente es muy pequeño frente a los millones de electores que tiene Estados Unidos. Así que, bueno, se entiende de esa manera, es muy patológica. No digo que toda la sociedad estadounidense esté patologizada, porque también hemos visto en los últimos tiempos al movimiento estudiantil en la calle, en las universidades, expresándose abiertamente a favor del pueblo palestino, por el fin del genocidio y otras causas también populares. Hay de eso también en Estados Unidos, hay un pueblo, hay una parte del pueblo consciente, pero bueno, es muy minoritaria en relación a los que realmente disputan el poder. Paula, te llevo a los impactos que podría traer en nuestra región, ¿no? En América Latina y el Caribe, la segunda presidencia de Donald Trump. Vamos a ver un pequeñísimo fragmento de lo que decía justamente sobre Venezuela. How about we're buying oil from Venezuela? When I left, Venezuela was ready to collapse. We would have taken it over. We would have gotten all that oil. It would have been right next door. But now we're buying oil from Venezuela, so we're making a dictator very rich. Can you believe this? Nobody can believe it. Bueno, es indudable cuáles son los intereses, ¿no? de Estados Unidos sobre nuestra región, particularmente sobre Venezuela, que representa justamente una resistencia, ¿no? A la agenda que proponen las políticas ultraconservadoras en nuestra región y también en el mundo. ¿Qué efectos pensás que puede tener este segundo mandato de Donald Trump? Y te pregunto particularmente, no solo bueno, para nuestro país con un Milei eufórico a la hora de festejar su segundo mandato, sino particularmente también en los casos de Venezuela y Cuba, ¿no? Y va a ser muy difícil. Siempre decimos cuando analizamos si podía existir alguna diferencia entre Kamala Harris o el Partido Demócrata y el Partido Republicano a la hora de analizar su política exterior, la respuesta es que no, que hay sutilezas, que hay matices, pero particularmente Trump, aunque en realidad, como él dice, ¿no? Es cierto que no hubo guerras abiertas como sí la hubo durante los mandatos demócratas, sí
asesinatos selectivos en el mundo, pero no guerras abiertas, pero aún así el gobierno de Donald Trump fue muy, pero de lo más agresivo de los últimos tiempos contra Venezuela y contra Cuba. Insisto, no es que los demócratas no lo hayan sido, pero Trump realmente aceleró. Detener primero, por ejemplo, a Rex Tillerson, al principio como secretario de Estado, un señor vinculado directamente, un empresario vinculado a la ExxonMobil, al petróleo. Luego también pasar a Mike Pompeo, también que estuvo vinculado a la CIA, a la Central de Inteligencia, tuvo una política de lo más agresiva, todo el tiempo amenazando, no sé si recuerdan que hablaba de que la opción militar está sobre la mesa, así lo decían todo el tiempo. Elliot Abrams, designado delegado para tratar el tema Venezuela, un tipo que había participado de las masacres en El Salvador como las del Mozote, y que fue uno de los gestores de lo que fue, ¿se acuerdan? El Grupo de Lima, el grupo de los países en ese momento, cuando aquí gobernaba Macri, ¿no? Que la región había dado un vuelco había retrocedido el ciclo progresista y había dado un vuelco a que la mayoría de los países estuviera gobernado por derechas o ultraderechas, Bolsonaro, bueno, en fin, se formó este grupo de Lima especialmente para atacar a Venezuela, porque ahí Trump en ese video que ustedes mostraron recién, lo dice con todas las letras, querían el petróleo, lisa y llanamente, después cuando pusieron a ese títere de Guaidó, que todo el mundo recuerda, porque es algo que en los anales de la historia quedará como, no sé, un episodio de lo más ridículo, impresionante, de un presidente autoproclamado en una plaza con un megáfono ahí, con el apoyo de Trump, con la bandera de Estados Unidos e Israel atrás, y que a pesar de lo ridículo, se le han otorgado todos los activos que Venezuela tenía en el exterior, se los dieron a este tipo y su séquito, por ejemplo, la empresa Citgo, que es la filial de PDVSA, de Petróleos de Venezuela, en Estados Unidos, que tiene miles de estaciones de servicio, 4 refinerías, se lo han dado así todo a este señor. Digo, para que vean cómo lo que quieren, en definitiva, son nuestros bienes sociales y naturales, nuestros recursos estratégicos, y en Venezuela la ve clarito, ¿no? Ahí lo dijo Trump, tienen la mayor fuente de petróleo, es el país con mayores reservas de petróleo demostradas en el mundo, a solo 3, 4 días de barco de Estados Unidos, y no como Arabia Saudita, que tiene, qué sé yo, cuánto más de un mes en barco para trasladar el petróleo. Así que Paula. realmente lo que se espera es el recrudecimiento de esta política muy agresiva. Te digo esto que es importante, Sí. Además por su fuerte vinculación con la llamada, los gusanos, o la escualidera y la gusanera de Miami, ¿no? Que es un lobby muy fuerte del Partido Republicano. Hablamos de Marco Rubio, de Ileana Ron-Lehtinen, de Bob Menéndez, que tienen una incidencia muy fuerte. Sí. Un Marcos Rubio que suena como secretario de Estado también, ¿no? De Donald Trump. Imagínate lo que puede llegar a ser, ni hablar con Cuba. Claro. Justamente te quería hacer un comentario a lo que venías comentando vos. En las últimas horas asumió el nuevo comandante del Comando Sur, este organismo del Departamento de Defensa de Estados Unidos, que también, ¿no?, viene planteando explícitamente el interés de militarizar nuestra región para asegurarse los recursos. Pareciera que no va a haber mucho cambio ahí. ¿Vos qué pensás? No lo hubo nunca, hubo cambios en ese sentido, no lo sabrá. El Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos, a través de la generala que ahora está retirándose, tuvo una presencia total, siempre lo han tenido en sus distintos, antes era Kurt Tidd en la época de Trump, en el primer gobierno de Trump. Laura Richardson se la pasó de gira, recibida como acá en Argentina, tremendo, ¿no? Parecía la presidenta de la Argentina recibiendo en Ushuaia a las 12 de la noche al perrito faldero de Milei, que fue corriendo ahí a hacerle la venia. Bueno, realmente muy, muy patético. Y bueno, y ahora este nuevo personaje que también seguramente continuará con lo mismo. Igual que la Cuarta Flota Marítima, que se activó, recuerdan, para 2008, cuando se descubrió los yacimientos petrolíferos en el mar de la costa brasilera, el llamado Presal, que también frente a eso se activó justamente, que estaba dormida hace décadas.
se reactivó esta cuarta flota, así que, bueno, todo tiene que ver con todo, tienen mucho interés, por supuesto, Elon Musk y todo su plantel tienen mucho interés sobre el litio, sobre el gas, el petróleo, y bueno, como ya lo dijo Elon Musk cuando en 2019 le dieron el golpe de Estado de Evo Morales, va a apoyar todos los golpes que quieran y así va a ser. Así que a pesar de que, bueno, fíjate que vos cuando empezaste con tu introducción, esta entrevista, mencionaste que Trump tiene que asumir el 20 de enero. Justamente el 10 de enero es la fecha en que tiene que reasumir el nuevo mandato Nicolás Maduro Moros, el presidente constitucional legítimamente votado en las últimas elecciones el 28 de abril. Así que bueno, ahí veremos 10 días antes qué respuesta va a tener Trump, que seguramente no esperamos que sea nada pacífica ni nada bondadosa ni amable, pero vamos a ver cómo se reconfiguran ahí, cuánta necesidad de petróleo, cuánta necesidad tienen de dialogar, porque aunque quieran voltear esa experiencia de autodeterminación que se llama Venezuela, la verdad que por ahora no lo pueden hacer. Y un dato clave que se está mencionando en los análisis tiene que ver con el voto latino, ¿no? Para Donald Trump en estas elecciones particularmente, a pesar de que, bueno, fue un candidato que abiertamente tildó a la comunidad latina como la fuente de todos los males para los norteamericanos, ¿no? Históricamente, puntualmente los migrantes en general votaron por el Partido Demócrata y en este caso, como decíamos, Trump gana las elecciones con muchos de esos votos de las comunidades migrantes. ¿Cómo se puede leer este cambio de tendencia justamente en un momento en el que el Partido Republicano recrudece también su discurso sobre estas comunidades, ¿no? Y es muy doloroso porque sí, el tipo tiene un discurso absolutamente racista, horrible, totalmente denigrante para todas las comunidades de nuestra América, particularmente para los y las migrantes, pero para todas las comunidades todavía sienten, y lo dicen abiertamente, ese sentimiento de superioridad que ya desde su independencia han manifestado a través, valga la redundancia, de lo que se llamó el Destino Manifiesto, que era así dice y llanamente y escrito con todas las letras, que ellos eran superiores, que tenían que llevar, que eran los encargados, los nombrados por Dios, ¿no? Fijémonos cómo Trump también, y lo dijo ahí en su discurso, que ustedes mostraban un pedacito, también se siente el enviado de Dios, o sea que continúan con ese mismo verso del Destino Manifiesto, y son los delegados, los encargados por Dios en llevar la superioridad a todo el planeta. También con la doctrina Monroe así lo expresaron, y Trump, perdón que me desvié un poquito, pero Trump también fue el que, a pesar de que esa doctrina siguió siempre vigente, recordemos y los que nos escuchan o nos ven, que la doctrina Monroe en 1823 planteaba que América era para los americanos, para ellos, no para los estadounidenses, poniéndole en ese momento un límite a las viejas potencias colonialistas europeas que quisieran intentar retomar la posesión sobre algunas de sus ex colonias aquí, y que ahora se resignifica en función de ponerle el límite claro a China y a Rusia, sobre todo, y a otras potencias emergentes. Pero justamente, digo, el discurso denigrante y espantoso que tiene sobre las y los migrantes es muy doloroso ver que, por otro lado, una parte de la comunidad latina lo ha votado, y creo que la explicación está en lo que hablábamos al principio, que tiene que ver con las promesas de relocalización de empresas, de generar nuevas fuentes de trabajo, y bueno, quién sabe, una parte de esa comunidad ya acomodada, ya inserta, aunque siempre en los últimos trabajos, ¿no? En los puestos tal vez de trabajo más precarios, pero apuestan a tener una cierta o ilusoria tal vez seguridad frente a otra política más globalista que pudiera atentar contra sus propias fuentes de trabajo. Es una pena, pero bueno, son las contradicciones de los tiempos. Y la insolidaridad y la competencia y el individualismo que justamente explican que tan depredador como el capitalismo siga todavía vigente, en descomposición y pudriéndose, porque
no se puede decir que este sistema es eficaz cuando vemos el tendal de miseria y de hambre que deja por todo el planeta. Paula, tenemos un Bukele, tenemos Milei, bueno, ahora Trump, Noboa en Ecuador, tuvimos un Bolsonaro en Brasil. ¿Qué factores en común encontrás vos en esta expresión de las ultraderechas en nuestra región? Bueno, hay que remontarse un poquito a un análisis histórico cortito, no te asustes, pero lo que llamamos el ciclo progresista en nuestra América, progresista por englobar experiencias que tuvieron lugar, algunas más revolucionarias, otras más moderadas, ¿no? Pero en su conjunto le dieron una tonalidad progresista a América Latina en toda la primera década, la década ganada del siglo XXI. Aunque en algunos casos, porque en otros sí tuvieron horizontes revolucionarios, pero en otros casos, aunque no tuvieran horizontes que se propusieran trascender o modificar o transformar de raíz al capitalismo, ni ir a fondo expropiando capitales de nadie, igual así, en la redistribución de la riqueza, en sacar de la pobreza a millones y millones de personas, en apuntalar los grados de soberanía de cada territorio nacional. Todo eso es una afrenta para los Estados Unidos que, bueno, justamente esta semana, ¿te acordás, Luciana? Se cumplieron 19 años del no al ALCA. Sí. Entonces, justamente en ese contexto se le puso freno a este proyecto de anexión imperialista que hubiera sido el ALCA. Entonces, frente a todo eso, la reacción del imperialismo fue ir a buscar una polarización política y social muy fuerte, intentando reorientar hacia maquinarias estatales u opositoras con grados de violencia muy superiores a el discurso leguleyo institucionalista con el que se habían retomado las democracias tuteladas en América Latina, luego de las dictaduras también financiadas y dirigidas desde Washington. Se pasó a esas democracias tuteladas que mientras gobernaban opciones sometidas a Washington no había problema. Cuando frente a este ciclo progresista esas democracias permiten eso justamente, la reacción es esto, es inventar, y han tenido éxito, han tenido la paciencia, lo han cosechado, le han metido todos los fierros de los aparatos de comunicación y redes y demás. Recordemos los Steve Bannon, estos cerebros de la derecha, la llamada alt-right, derechas alternativas, que utilizaron muy eficazmente la segmentación a través de los datos obtenidos que le regalamos a través de las redes sociales, la segmentación, en fin, y toda la sofisticación que tienen para manipularnos, lograron entonces vehiculizar herramientas neofascistas, políticas, que, bueno, polarizaron con esa otra situación. Y hoy tenemos, el otro día hablaba con un compañero, un concepto que me parece muy interesante, se generó una polarización asimétrica. Porque hay una polarización, una derecha recalcitrante con tintes neofascistas que gobernó países, vos mencionaste, ¿no? Bukele, Bolsonaro, aquí ahora Milei, Noboa en Ecuador, pero del otro lado también existen herramientas políticas nacionales y populares, bueno, una Cuba, una Venezuela, una Nicaragua que resisten, pero por otro lado también ciertos progresismos que se tornan tímidos, han tenido que conciliar con las derechas, con las centroderechas para poder obtener triunfos, como el caso de Lula. En el caso de Alberto Fernández lo vivimos con el dramatismo que vivimos aquí, que ese gobierno de tanto titubeo justamente generó las posibilidades del regreso de la derecha recargada en la Argentina. Entonces, me parece que, bueno, esa es la explicación, es una reacción violenta a ese ciclo progresista que además no murió, porque claro, visto desde Argentina vivimos una situación dramática, pero tenemos un México que va por el segundo sexenio de una presidenta de izquierda, tenemos una Colombia que también por primera vez, porque ni México ni Colombia pasaron por ese primer momento del ciclo progresista, y tenemos una Colombia que
lucha por dejar de ser esa plataforma militar de ataque a su propio pueblo y toda América Latina. Tenemos, ya dijimos varias veces, una Cuba, una Nicaragua, una Venezuela que resisten, Xiomara Castro en Honduras con el socialismo democrático, bueno, el Brasil de Lula que con todas las ambigüedades que tiene, es muy distinto por supuesto a Bolsonaro, la gente está viviendo mejor y eso es un montón, en fin, y otras realidades para no irme caso por caso, que muestran que tenemos como muchas veces un continente, una región en disputa, y que no necesariamente esos gobiernos de derecha, por más terribles que sean como el nuestro, son la mayoría. Ojo, no son la mayoría de gobiernos en América Latina los francamente de derecha como en nuestro caso. Paula, muchas gracias por tu tiempo con Horizonte Sur Global. Gracias a ustedes, un placer haber participado. Bueno, nosotros y nosotras llegamos al final de esta emisión. Antes los queremos invitar a que participen, que formen parte de la comunidad Barricada TV. Van a ver en la pantalla, en este momento aparece un QR. Escaneando el QR que aparece en pantalla, pueden hacer un pequeño aporte mensual o por única vez para ayudarnos a sostener justamente esta pantalla alternativa. Nosotros y nosotras nos volvemos a encontrar el próximo viernes a las 10 de la noche por Barricada TV.